¿vale? Vamos a empezar este encuentro, este segundo Agile Talk organizado por el HR Agile Institute, del cual soy socio y fundador también. Yo me llamo David Campos, y junto con Antonio Cano y Marta Badías, pues somos los tres locos que a final del año pasado decidimos arrancar este proyecto, el proyecto que estamos desarrollando con mucha ilusión y que tiene un objetivo y un propósito claro, ¿no? Que es contribuir e inspirar a agilizar las organizaciones siempre desde el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, como os he dicho, soy David Campos, y en nombre del equipo, porque no solo estamos Antonio, Marta y yo, sino que ya hemos constituido un envidiable equipo de personas, os doy la bienvenida a esta sesión, ¿no? Es una sesión diferente de la anterior. La anterior a Agile Talk lo centramos en dar, ¿no? Unas pinceladas de herramientas colaborativas que magistralmente, ¿no? Nuestra colaboradora Blanca estuvo y nos presentó de manera impecable, pero esta sesión de hoy va a ser diferente. Va a ser una sesión más de presentación y de exposición de un caso práctico muy interesante, donde vamos a ver cómo se ha empezado a trabajar la agilidad en una organización desde dos perspectivas, desde dos roles, ¿no? De los roles que para nosotros tienen más importancia, ¿no? En un proceso de estas características. Y os vais a sorprender porque ninguno de los dos roles es ni CEO, ni director de marketing, ni es el director de IT, ¿vale? Con lo cual, aquí vamos a ver lo que es la agilidad desde dos roles, el rol de recursos humanos y el rol de Agile Coach o Scrum Master, ¿de acuerdo? Comentaros que la duración de la sesión va a ser de 45 minutos e intentaremos, y vamos a cumplirlo, ¿no? El hacer el diálogo y la exposición de Pilar y de Facundo hasta que lleguemos a la parte de preguntas donde podáis expresar o preguntar aquello que os consideréis interesante, para acabar puntualmente a las 8 menos 10, ¿no? Que nos dé tiempo a todos a salir al balcón a aplaudir y a poder empezar otra actividad, ¿vale? Pues sin más dilación, yo me lanzo y os presento a Pilar Muñoz, que es graduada en Relaciones Laborales, es de Zaragoza y tiene experiencia en las diferentes áreas de recursos humanos, tanto de desarrollo como de organización, como de recruitment y también de prevención de riesgos laborales, ¿no? Actualmente se encarga de la administración y de la gestión de recursos humanos en Entertainment Solutions, que ahora nos explicará a qué se dedican, ¿no? Y en el otro lado, bueno, no sé si los veis uno al lado del otro, pero con nosotros también está hoy Facundo Lozano, que es argentino, nacido en Tucumán. Ahora nos explicarán también más de sus experiencias, pero es el típico perfil considerado, yo me considero también como él, ¿no? Un poco rara avis porque es ingeniero, pero además es coach y además actualmente desarrolla funciones de Scrum Master y Agile Coach, entre otras actividades, ¿no? En la misma organización, en Entertainment Solutions, ¿no? Ambos, tanto a ellos como a mí, como al resto de los participantes, nos podéis encontrar en redes, en LinkedIn, y podéis ver tanto nuestras webs y nuestros links, ¿no? Y bueno, ya a mí me gusta enrollarme mucho, los que me conocéis ya lo sabéis, pero voy a callar porque le voy a ceder a ellos la palabra, porque tenemos muchas ganas, sobre todo, de conocer cómo se pone en marcha un proyecto de agilidad en una organización desde estas dos ópticas, ¿no? Desde estas dos visiones, ¿no? Entonces, Pilar, adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos a poder plasmar nuestro caso y poder dar ideas a aquellas personas que están implantando o quieren implantar estos temas en su empresa. Entonces, pues eso, lo que voy a hacer es plasmar un poco el contexto de nuestra empresa, que entendáis un poco los antecedentes que nos han llevado a esta situación, y luego Facundo nos explicará un poco su llegada a nuestra empresa, cómo fue ese proceso de cambio. Así que, Facundo, cuando creas pertinente interrumpirme, añadir algo,
Pues me dices y comenzamos. Bueno, nosotros somos una empresa de IT de Zaragoza, nos dedicamos a diseñar, creamos un producto que es un producto de entretenimiento para hospitality, se llama Zafiro. ¿Vale? Entonces, nosotros nos ocupamos de crearlo, diseñarlo, distribuirlo, instalarlo, mantenerlo y cuidarlo, en definitiva. Aunque la empresa comenzó en 2006, el mayor crecimiento que experimentó la empresa fue en estos últimos años, en 2018, 2019 y hasta ahora. Y ahora, actualmente somos 54 personas, para que os hagáis una idea del tamaño. De esas 54 personas, el departamento de I+D, que es el que se ocupa de la creación del producto en sí, son unas 20 personas, de las cuales una persona está deslocalizada, teletrabajando. Os hago también mención del tema del teletrabajo para que veáis que actualmente, aunque todos estamos teletrabajando en casa, en una situación normal ya hay gente teletrabajando, lo cual ya compaginamos. Por otro lado, está el departamento de operaciones, que son 11 personas, de las cuales 2 están deslocalizadas. Operaciones se encarga de instalar, mantener, renovar los sistemas y visitar al cliente cuando hace falta una reparación o cualquier historia. Luego está el departamento de Customer Service, que son 4 personas. Departamento de Customer, de Marketing, que son 4 personas. Ventas, que son 6 personas. 11 personas, perdón, es que estoy un poco nerviosa, ¿eh? Y luego estamos en el Departamento de Administración y Recursos Humanos. Nosotros, el Departamento de Administración y Recursos Humanos, pasó de ser una persona a ser, bueno, estamos en 4 personas ahora mismo. La cosa es que nosotros servimos como base para todo lo demás. Entendemos que nosotros estamos a disposición de todos los demás departamentos para desarrollar su actividad. Entonces, el año pasado, a finales de verano, a finales de verano de España, nuestro CEO hizo una especie de coloquio a todo el mundo y declaró sus intenciones de implantar agilidad en la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante saber de dónde surgió la idea de implantar este tipo de sistemas, de metodologías, de cómo queréis describirlo. Sí, eso. Entonces, a finales de verano se implantó la idea y en septiembre, octubre, entró una nueva figura que fue el jefe de operaciones, que le mando un saludo porque está entre los espectadores, Pedro. Pedro se concentró en implantar Lean en el departamento de operaciones, definiendo procesos, haciendo visible todo ese trabajo del departamento de operaciones en indicadores que nos ayudasen un poco a controlar todos los proyectos. Por otro lado, a finales de año se incorporó Facundo como parte del equipo como Scrum Master. Entonces él fue poco a poco implantando y hablando con el equipo y se encargó por completo de la implantación. ¿Cuál fue mi papel? Yo cuando entró Pedro sí que conocía un poco Lean y un poco parte de procesos porque tengo experiencia en automoción, leve también, pero un poco sí que conocía. Y evidentemente cuando entró Facundo, pues al saber que iba a entrar un Scrum Master, pues lo primero que hice fue buscarlo en Google porque no sabía lo que era un Scrum Master. Bueno, lo segundo que hice fue apuntarme al Agile Practitioner del Instituto de Agilidad de bueno, esta gente que nos ha invitado. Nosotros, es igual, nosotros. De vosotros. Y bueno, la verdad es que lo que hizo ese curso fue ayudar a contextualizar todo lo que estaba haciendo Facundo en el entorno de recursos humanos y realmente yo veía que podía echarle una mano a Facundo, siendo que yo conocía a la empresa y a la gente tal y como era. También lo que estábamos viendo era, estaba Facundo trabajando en nuestras oficinas con los paneles de cristal, estaban con el tema de los POSITs.
Cuando llevaban 2 o 3 meses ya con el tema de Scrum implantado, se hizo una especie de reunión involucrando al resto de departamentos ajenos a I+D para explicar de qué manera estaban implantando Agile, qué era Agile y cómo estaban trabajando. ¿Por qué? Nuestras infraestructuras, nuestras oficinas son todo acristaladas. Tenemos un nivel de transparencia muy grande, entonces yo puedo ver si Facundo está con mala cara, si está sonriendo, y él puede verme a mí si llevo un mal día, si me puede venir a preguntar algo, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos sobre colaboración, o sea, sobre empatía. Oye, si me puedes echar una mano, sí, y si no, no. Si no, me voy. Somos directos, somos fáciles, intentamos ser accesibles para la gente, que nos puedan contar los problemas, y eso es un poco el caldo del cultivo por el que se mueve nuestra cultura. Me gusta mucho hablar de la cultura de Entertainment Solutions porque se basa en, bueno, es de carácter desenfadado, somos de carácter flexible, quizás pues no controlamos la puntualidad, de hecho la gente tampoco controla, no tenemos código de vestimenta porque me conozcáis un poco, con lo cual con esa actitud, esa falta de jerarquía, no manifestamos jerarquía de esa manera, con lo cual las relaciones se allanan mucho y se gana mucha accesibilidad. ¿Sí? Bueno, me gustaría, Facundo, si quieres explicar un poco cómo empezaste y si quieres te voy Vale. añadiendo yo cosillas. ¿Sí? Vale, sí. Bien, bueno, nada, un poco, muchas gracias Pili por la introducción. Luego vamos a ir agregando algunas cosas ahí a la cultura que me parecieron que me pareció que fue muy interesante para empezar sobre todo este proceso de transformación cultural, más que implantación, que por eso suena como, vamos a tal cosa acá. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto y de qué palabras usamos para ver qué queremos decir. Muchas gracias también, David, por la invitación y nada, compartir un poquito. Me voy a poner yo unos minutitos acá, como para no pasarme. Acá tenemos. Y luego, Pilar, cualquier cosa, abrimos a preguntas y hacemos más comentarios que tenemos algunas cosas. Bien, yo 4 comentarios o 4 acuerdos para empezar a comentar. Lo primero es que venimos a pasarla bien, que pregunten, que no es que esto tiene que salir bien, no es una obra de teatro, que tengamos que hacer ningún postureo de nada. Venimos a contar algo práctico, no hay presentaciones, no hay nada más que las que podamos hacer cara a cara, así que siéntanse completamente libres de preguntar. 2, no nos tomemos la agilidad o cualquier cosa que hablemos desde una perspectiva dogmática, o sea, es comprobar todo lo que digamos, o sea, no hay acá dogmas o cosas a aceptar y a decir esto se hace así allá, entonces me funciona igual acá. Hay mucho de experiencia, entonces no os creáis nada, probadlo, verificad que sea así y tener en cuenta eso. También me gustaría hablar de cuando en vez de hablar de recursos humanos, empezar a hablar de personas o del departamento de personas, como departamento o people, en inglés funciona bastante bien, people o personas, hablando de departamento de recursos humanos. Y luego, lo último, diferenciar un poquitito 4 conceptos simples, completamente fácil, palabras coloquiales y ordinarias que utilizamos siempre, pero a veces las utilizamos de una manera medio no tan correcta. Lo que es difícil, lo que es fácil, lo que es simple y lo que es complejo. Lo que es simple y lo que es complejo, ¿cómo lo distinguimos a uno del otro? Fácilmente son antónimos. Simple quiere decir que tiene pocas partes o pocas variables. Y algo complejo es algo de lo cual hay muchas partes, intervienen muchos elementos o tiene muchas variables y de alguna manera predispone mayor complejidad que aquellos que tienen menor parte. Por poner un ejemplo sencillo, subirse a un auto, a un coche, como lo dicen acá en España, subirse a un coche y encenderlo es simple. Le subes, pones la llave, le das y enciende. Ahora, el motor de un auto es un conjunto de elementos sumamente complejo, contiene un montón de partes. Eso cuando hablamos de simple y complejo, que estamos describiendo algo que vemos del entorno, de un sistema, de un grupo de personas, puede ser un departamento, puede ser de una organización.
Y por otro lado está la diferencia entre fácil y difícil. Y fácil y difícil no radica en el motor, en el auto, en un juego de ajedrez, por ejemplo. Una persona que no tiene la menor idea de jugar al ajedrez dirá, no, bueno, que jugar al ajedrez es difícil. Y alguien que sí sabe dirá, no, jugar al ajedrez es fácil. Fácil o difícil no reside en el objeto, sino que reside en el sujeto, reside en la opinión. Entonces, esto me parece completamente importante aclararlo de entrada, que cuando hablamos de fácil y difícil, estamos en un entorno en el cual emitimos una opinión, y es lo que nos parece, no habla tanto del juego de ajedrez en el caso que conté, y simple o complejo habla más del objeto, de partes o variables que intervienen y que consideramos y conocemos y desconocemos de los distintos sistemas. Dicho estos 4 acuerdos, volviendo a esto de que no os creáis nada, mucho de lo que hacemos a nivel de agilidad en Entertainment es, bueno, como bien dijo David, vengo de las ciencias exactas, y en exactas estudiamos el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es lo opuesto a un método dogmático. No es aceptar una cosa porque se dice. Un científico, uno se lo puede imaginar en un laboratorio, pero también hay científicos sociales, se hace preguntas y genera hipótesis, genera propuestas. Luego de que nos hacemos preguntas y generamos ese tipo de hipótesis, podemos bajar a la realidad. Es decir, ¿funcionará esta herramienta aquí o no? ¿Funcionará esto si lo digo así? Si digo esto o si digo aquello, ¿conseguiré esto que quiero? Entonces, una vez que genero una hipótesis, lo bajo a la práctica. Ahí me estoy escuchando duplicado, no sé, ahí está. Una vez que me genero una hipótesis, lo bajo a la práctica y lo valido. Porque lo único que obtenemos al bajar eso a la práctica y llevarlo en el día a día es un resultado que puede gustarnos o puede disgustarnos. Entonces, ahí ya empezamos a considerar otro matiz de lo que es correcto, de lo que es el error, de lo que es acertar. Entonces, con el método científico construimos hipótesis, las comprobamos y empezamos. Uno de los hipótesis más grandes que hemos hecho acá o hemos tenido en Entertainment empieza desde sus inicios. O sea, cuando una persona nueva llega, en este contexto que explicó un poco Pilar, en este caso yo, de un extranjero, si bien con antepasados españoles, pero llega a España, no entiende muy bien, tiene amigos en Madrid, en Barcelona, claro, en Zaragoza no conoce absolutamente nada. Entonces, acá se produce muchas veces cuando a alguien lo llaman, por ejemplo, en mi caso, a trabajar el tema de la agilidad en la empresa, es algo que a mí me gusta tener mucho cuidado, es el efecto elefante de bazar. Cuando nosotros nos imaginamos un bazar, nosotros podemos imaginar un bazar lleno, bien, completamente acomodado, donde hay vasos, donde hay platos, donde hay elementos de vidrio, donde hay cubiertos, donde hay un montón de vajillas y de cosas. Ustedes imagínense entrar un elefante en el todo, si no se ocurre una catástrofe, es un milagro. Entonces, cuando uno ingresa a una organización, un modelo nuevo de pensamiento, una manera nueva de organizarnos, de hacernos las cosas o lo que fuese, siempre corremos con el riesgo de ser ese elefante de bazar. Entonces, para no generar ese desastre total, lo primero que tenemos que empezar a hacer es entender. Y esto es algo que no se hacía mucho en el modelo del Taylorismo o modelos anteriores, que era entender un poquito qué pasa, porque simplemente me dedicaba a operar y a ejercer acciones que alguien me decía, porque alguien ya había pensado por mí. Entonces, en esta parte científica es entender un poco, cuidado con el elefante de bazar y con ese efecto que se puede dar. Una de las primeras cosas que conversé con el head de producto, digamos, que trabaja sobre todo coordinando a nivel general, tanto en las entrevistas previas a arrancar con este proyecto, como posteriores, era mucho el concepto de que la agilidad hace a la corporación. La agilidad es un poco como estar embarazado, o sea, no se puede estar medio embarazado. O estás o no estás embarazado, y lo haces mejor o lo haces peor, o tu embarazo va mejor o peor, pero no es que no se está ahí como en esa duda. Entonces empezamos un poco por todo lo que es I+D, que llevamos desde diciembre a hoy, ¿quién lo diría? Y bueno, luego un poquitito irá ejerciendo ya mucho de lo que viene. Entonces, en lo que fuimos a esta transformación, algo por lo que yo en mi experiencia decidí empezar
por mi formación de ingeniero y como coach, entendiendo un poco los sistemas de los cuales yo empezaba a ser parte, es empezar a pensar en la estrategia. Así fue como elaboramos una serie de encuentros con un comité de producto donde estaba el CEO involucrado, y esto es esencial, o sea, tener a todos los sectores involucrados en cada una de las acciones que hacemos. Muchas veces decimos que la agilidad o el modelo de Scrum, que es un framework, que es una manera de hacer agilidad, no se escala, sino que se desescala. Eso es una de las grandes cosas, y perdón si por ahí digo cosas que no sean útiles o no se entiendan, por favor pregunten, que acá no hay cátedra, es más que todo contar. Y a partir de generar ese tipo de encuentros, que Pilar, de las cuales vos fuiste parte, yendo a juzgar a ver cuán bien estaba construido ese edificio y cómo se habían levantado los requerimientos y demás, es poner mucho en juego, entender cuál era el negocio, cuál era el target, hacia dónde estaba, y tener conversaciones entre las personas que más involucradas estaban en el producto, como por ejemplo con el CEO o con personas que están directamente involucradas con la venta en, vamos a decirlo, en el frente de batalla. No me gusta mucho la dinámica de guerra, pero directamente en la venta. Entonces, empezamos a entender el producto, empezamos a entender el target, empezamos a tener conversaciones con algunas dinámicas que hacíamos en ese tipo de encuentros, y luego empezamos a generar el flujo de valor o Customer Journey, que se puede conocer como el viaje del cliente o el viaje de cómo se va generando a través de los distintos departamentos el flujo para entender lo que pasa. Esta fue como una primer pantallazo que no solamente era un ejercicio que el CEO tenía en su cabeza, así que fue muy útil poder compartirlo en un comité, más o menos éramos un equipo de 7, 8 personas, sino que me dio a mí las bases a nivel de negocio, a nivel de producto, para empezar a ver cuáles eran todos los elementos del sistema con el que tenía que trabajar, con el que iba a trabajar para intervenir. Un poco, de nuevo, cuidándome de no ser el elefante de bazar que entre y arma un quilombo bárbaro, porque, claro, no tiene la menor idea de dónde se está metiendo y por ahí lo hace de manera descuidada. Sí, una pregunta al hilo que lo que estás comentando, Facu. Ángel Galán está preguntando si habéis utilizado algún marco de escalado en Agile, algún tipo de, por el volumen de empleados, entiende que no, pero ¿qué tipo de técnicas o prácticas y qué marco estáis utilizando? ¿Y qué framework estáis poniendo en práctica para la implementación? ¿Vale? Hoy por hoy, en práctica, tenemos un framework de Scrum, de equipos Scrum. Tenemos 3 equipos Scrum. Luego tenemos algunos chapters que le conocen por el modelo Spotify o Cross a través de ese equipo. Como muy bien dices, o como bien decía yo, esto de que desescalar la agilidad es, a veces entre comillas, nos resulta raro encontrar muchos equipos Scrum o comunidades de aprendizaje o algo que va pasando acá, y uno empieza a decir, pero tengo que hacer todos estos equipos y demás. Bueno, a veces vemos en organizaciones que tienen que hacer 50.000 planillas Excel y nadie se escandaliza. O sea, y de repente hacemos 2 o 3 equipos y ya es como muchas cosas. Pero no hemos utilizado un framework hasta el momento, por no ser necesario, como SAFe, como Scrum at Scale. No descartamos que eso sea así en un futuro, pero bueno, también tengamos en cuenta que en el medio de esta transformación llevamos desde diciembre hasta hoy y estamos caminando. Por supuesto, se han logrado muchas cosas, pero estamos caminando hacia seguir haciéndolo. Y Pilar, Pilar o Facu también, pregunta Ángel en su doble pregunta, ¿cómo estáis trasladando, ¿no?, los temas estratégicos a los equipos, ¿no?, para que se traten más a nivel de management? ¿También estáis utilizando la agilidad para trabajar temas que se puedan decidir, ¿no?, en el comité de dirección para que bajen a los equipos, o de qué manera lo estáis haciendo? ¿Y quieres comentar algo? No. Vale. Yo creo que a ese punto no hemos llegado. ¿Por qué? Porque si solo estamos implementando agilidad de momento en 2 departamentos y el resto de departamentos no están implementando, al final generas desequilibrio. Como que un equipo tiene más poder que el resto. Entonces, hasta que no haya un clima ágil en todos los departamentos, no puedes llegar a romper el waterfall del todo. Es una transición. Al final no hay que dejar de pensar que estamos en transición. Ajá.
Sí, y en el medio de eso, y pensando un poco en frameworks y demás, trabajar en lo que sea un hashing, por ejemplo, de producto, o trabajar en el ejercicio de planificar y bajar y tener objetivos, tanto de ventas como numéricos, y empezar a generar eso con los objetivos, de, por así decirlo, u OKRs de producto o de los equipos propios, justamente ese es el tema en el que estoy trabajando de hace 2 semanas en adelante. Entonces, es como etapas de este propio crecimiento orgánico que vamos teniendo, que no es que primero esté una cosa y luego otra, sino íbamos primero en un momento decir, bueno, que todo R&D y más D, que todo esté entendiendo esto. De nuevo, un poco lo conversábamos en la previa, no lo comenté, pero claro, que venga una persona argentina, de afuera, del extranjero, con agilidad, pero ¿qué es eso, hombre? O sea, que no se entendía absolutamente nada, por ahí nombraba palabras en inglés y no sé qué, y que no se entiende. Entonces, era un poco entender que, claro, si no tenemos este cuidado de ir haciendo una transición orgánica, de ir paso a paso, es cierto esto que comentaba Pilar antes, que la cultura ha sido muy propicia y abierta a estos cambios, y al tener, bueno, no solamente las instalaciones nuevas súper transparentes y demás, sino una relación muy de poder hablar cara a cara y demás, si ese tipo de hábitos o comportamientos no hubiesen estado ya de entrada a la hora de empezar a conversar sobre este tipo de modelos para generar productos, servicios y demás, hubiese sido otra la conversación, por supuesto. Había algunas bases que a nivel cultural estaban, y eso fue sumamente beneficioso. Contamos con una tasa de rotación de personal muy baja, y gran parte de los que comenzaron al principio, incluso hay otro chico argentino que entró desde el principio, prácticamente desde el principio. Llevan desde 2006 y son la estructura de la empresa. Muy bien. Entonces, cuando tienes esos actores tan afianzados y la cultura se construye sobre ellos, pues al final se hace sola. Y vosotros pensáis, bueno, uno de los dos, o como queráis, ¿pensáis, como nos pregunta Juan Carlos, que esto de la agilidad es una moda? ¿O pensáis que ha venido para quedarse? ¿Es una moda del siglo XXI, como estas modas que van y vienen y que ahora todo el mundo habla? ¿O qué pensáis? ¿O qué piensas, Facundo? Digo, para ir... Tenemos Vale, más... vale, sí, sí, no, que me encantan esas preguntas y que vale por ahí. Yo creo que la agilidad no es una moda, pero sí creo que está de moda. Y hago el matiz, déjame un momento aquí. Una cosa es que esté de moda y otra cosa es que sea una moda. Yo creo que la agilidad no es una moda, la agilidad es una evolución que ha venido de modelos Lean, de modelo Lean Manufacturing, de modelo de Toyota, de modelos japoneses, evolucionando desde los 70, 80, 90. Entonces, si yo dijese de Extreme Programming y un montón de maneras de trabajar previas a llegar a llamarse metodologías ágiles, a que en 2001 se firme un manifiesto ágil en Utah y demás, o sea, yo creo que es una evolución, y creo que eso no es una moda. Ahora, sí creo que está de moda. Ahora se usa mucho y parece que hacer ese tipo de frameworks de trabajo es cool, pero que eso sea una moda, yo creo que es perder perspectiva de dónde viene y qué nivel de evolución tiene, y cuáles son todos los errores y los aprendizajes que hay a partir de los cuales se, entre comillas, construye ese framework de trabajo, esos valores, esos principios, ese manifiesto ágil, dentro de toda la agilidad, que Scrum sea un marco de trabajo específico, no el único. Podemos utilizar Kanban, de hecho, muy bien lo contaba Pilar, en todo lo que es operaciones y supply, están utilizando mucho de la parte Lean, pero de Scrum no utilizan. Entonces, no es que no puedan ser ágiles por no utilizar un modelo de Scrum como tal. Muy bien. Y ahora una pregunta que va para Facundo, pero se la voy a hacer a Pilar, ¿vale? Vale. A ver, esto es como el juego de la tele, ¿no? A ver si respondemos más o menos lo mismo. Dicen, oye, ¿cómo se genera? Nos pregunta Alejandra, ¿cómo has generado o cómo ha generado, Facundo, la confianza como Scrum Master en los equipos? Dado que venía de fuera y tal, ¿cómo ha podido generar esta confianza para empezar a trabajar con los equipos? Bueno, que conteste Pilar un poco, que cuente tu perspectiva, después yo cuento algo.
Cuando entra alguien nuevo a Entertainment, lo que solemos hacer es hacer un desayuno de bienvenida. Cuando hicimos el desayuno con Facundo y nos vimos todos allí, Facundo, de por sí, quiso dar una especie de speech y era la primera persona que daba un speech. Tú sabes, ver a todas las caras de la gente de, ay, va, que el nuevo va a dar un speech, que va a decir algo. Facundo es una persona que descoloca y que a su vez se percibe que es de buena energía y la gente tiende a confiar en él y se preocupa por intentar que la gente vaya confiando poco a poco en él. A su vez, también la predisposición de todos a conocer nueva gente también es muy buena. Cuando entra alguien nuevo siempre pues, se le fomenta un poco que tiene conversación, luego cuando comemos por horarios. Pues Facundo creo que no tiene horario fijo, siempre va intercalando y coincide con distintas personas y él mismo ha favorecido mucho su integración. No tiene nada que ver que sea de Argentina, yo creo que es la personalidad sin más. Uh-huh. Bueno, yo iría un poco más allá porque también es como que queda la personalidad y es algo claro, esta persona es así o Facundo es así y cómo hago yo para integrar un poco eso. Como para decir algunas cosas, una es realmente tener, y esto es un valor o una acción que ejerzo, es tener la genuina curiosidad de conocer, de preguntar, de acercar, de interesarse. O sea, porque realmente el decir, sabemos que la confianza y la cohesión en los equipos, incluso tampoco es que los equipos tenían que confiar muchos en ellos, por ahí era más de que me conozcan a mí. Algo que sirvió muchísimo es que un argentino un argentino de La Pampa, trabajaba en Entertainment hace 10 años. O sea, yo soy de Tucumán y él es de La Pampa. Nada tenemos que ver con el típico argentino o el argentino rioplatense. Éramos perfiles que vos decís, ¿y esto medio de dónde viene? No, nadie entiende un poco todo. Entonces es realmente genuinamente interesarte y generar esas conversaciones, esas preguntas. Algo que me pasó también era, podemos hablar el mismo lenguaje. Todos hablamos español, pero no sé si todos hablamos el mismo español. Y en esto de maneras de decir, hay un montón de maneras de decir del español que yo sí podía hacer intentos de Argentina, escuchando a un orador, viendo una película o ese tipo de cosas, pero claro que no, uno realmente cuando viene de allá no entiende o no se imagina hasta dónde pueden llegar a ser ese tipo de maneras, y hay muchas expresiones como levantar los hombros, mirar y hacer cosas y tal. Entonces, con esa con ese genuino interés y curiosidad, los primeros viajes, antes de incluso afincarme en Zaragoza, yo iba y venía de Madrid o de Barcelona en BlaBlaCar, con el mero interés de conocer al español, preguntarle al español, a la española, y conversaba con las personas y los escuchaba. Y para los españoles que hablar les gusta poco, tú le lanzas preguntas, digo, y que te empiezan a contestar y tal y tal. Y claro, en un momento viajaba con alguien de la tierra de HR Ayay, de Cataluña, y el tío iba conduciendo, yo le preguntaba muchas cosas, y le pregunté una que no me acuerdo qué fue, y como que medio que se puso colorado, levantó los hombros, resoplaba. Hombre, hombre, que... Y a mí me llamó completamente la atención su manera de gestualizar la situación, que era su manera de responder a la pregunta, que en realidad no estaba dando una respuesta. Pero para mí eso fue, esto es poner incómodo, poner entre la espada y la pared. Entonces, empezar a entender ese tipo de reacciones o de cuestiones, eso es una manera de decir. Entonces, nada que vaya más allá de la genuina curiosidad. O sea, realmente ahí no creo que haya de poder preguntar y de poder interesarse de manera verdadera. O sea, si no te interesa en la otra persona o generar confianza en los equipos, la mentira tiene patas cortas y se va a notar. O sea, pero si realmente te interesa, o sea, es solamente hacer que se note un poco. Y una doble pregunta ahora en relación volviendo a la agilidad y a lo que os encontráis en el día a día. ¿Cómo gestionáis o que estáis gestionando, además en equipo, me imagino, la transparencia, ¿no? La transparencia como uno de los valores de la agilidad y, por otro lado, ¿cómo gestionáis o si tenéis para gestionar una brecha generacional, ¿no? O sea, si tenéis personas que tienen una edad que para entender, ¿no?, este cambio de paradigma les cuesta. O sea, esta es la doble pregunta un poco ya hablando de valores, ¿no?, de valores de la agilidad.
Bueno, en cuanto a brecha generacional, y esto va un poco con el transcurso de la creación de la empresa, el CEO, bueno, se mueven por los 40 años. Tenemos lo que es el comité de dirección que sigue, aunque estemos implantando Agile, pues seguimos con la estructura Waterfall, con directores de departamento. Esos directores de departamento son todos de la misma generación y más o menos todos tienen la mentalidad, si en algo se parecen en esta mentalidad. Sí que es verdad que poco a poco hay que ir introduciéndoles el concepto para que vayan asimilándolo, pero cuando es el CEO el que es el primer interesado en implantar esto, en dar este cambio, los demás le siguen, o sea, es el que tiene que marcar el rumbo. Ujú. Y la otra pregunta. Sí, la brecha generacional y la transparencia, la gestión del valor de la transparencia. Y Bueno, eso ha sido muy, muy interesante porque cuando yo llegué tuve las primeras conversaciones o en el comedor o en otro lugar y tal, porque se estaba mutando, digamos, estaba literalmente en obras y mucha gente haciendo home office o teletrabajo y tal, literalmente en obras para poner vidrios por todos lados y poder no solamente tener lugares más cómodos, sino lugares transparentes. Eso ha sido algo muy, muy útil y un acierto completo de, de la dirección, por así decirlo, que lleva Entertainment. Otro, bueno, que es una práctica un poco de la agilidad o de los valores, es el poder exponer, y justamente lo que hablaba antes, de exponernos, pensar, proponer hipótesis y luego ir al campo y validarlas y ver si están. Entonces, ejercemos mucho lo que son conversaciones abiertas, en oficinas transparentes, mucho el escribir en post-it, el por ahí el externalizar y el hablar y que quede pegado ahí y que alguien pueda venir de otra reunión y estas cosas queden pegadas y no sean como, ay no, pero que esto es secreto, tal. No, un poco predicar con el ejemplo desde esa dinámica. Y sí, una persona puede ver y puede ver un valor, puede ver un número, puede ver esto qué es y tal y cual. Incluso ya más a nivel tecnológico, utilizar plataformas colaborativas, compartidas, como pueden ser Trello, Jira, hay un montón, pero utilizar tableros y que todos los integrantes, tanto de la parte de negocio como de la parte de tecnología, puedan entrar y salir a todos los tableros, por más que no estén, digamos, implicados o no tengan algunas tareas u objetivos en ese tablero particular, también nos da un poco el hecho de decir, mira, que acá hacemos cosas, que tenemos objetivos, que esto es lo que queremos y ya, estamos para lo mismo. Entonces, desde ahí es como entender. Y si algo, o esto de la transparencia, que también tiene que ver con la comunicación cara a cara, que es uno de los valores muy, muy interesantes. Hay un gráfico muy lindo en el cual, en la medida que más intermediarios hay entre una persona y otra, es como que más se va difuminando la comunicación. Algo que fuimos mutando es a reducir un poco todo lo que es mail y protocolo y tal. Se mantienen algunas cuestiones todavía por justamente brechas generacionales y maneras de hacer que venían. Esto es completamente lógico y hay que respetar esa estructura porque luego se podrá conversar si hacemos o no. Sí, hacía Jordi, el que ha hecho la pregunta de transparencia, el participante comentaba concretamente esto, ¿no? Vale, Transparencia mira. orientada a lo que es documentación, negocios, sueldos, OKRs, resultados. O sea, si esa transparencia como valor de la agilidad, la gente la conoce, ¿no? Vale. Hay dos aspectos de esa transparencia que hasta ahora lo que conté son cosas que sí se hacen. Hay dos que todavía no estamos haciendo, pero para mí son completamente interesantes, que es la transparencia en cuanto a los sueldos y demás. Eso es algo que hoy por hoy no lo estamos haciendo, pero sí es cierto que hay un valor muy interesante de la agilidad y hay empresas que en su transformación gradual van mutando o no. Y el otro es la toma de decisiones, de pasar un poco decisiones de consenso a decisiones por consentimiento, que son maneras de decidir y luego podríamos entrar a conversar qué es una y qué es otra, pero eso tampoco, que es como más, estamos en esta parte más de decisión de consenso participativa, no tan de consentimiento y son, bueno, como decía, de diciembre acá, pasos que hemos venido dando, pero hay otros que sería muy interesante ir evaluando y conversar a ver qué tan factibles son y cuánto nos ayudan, porque al final esto es un medio. Para entender que el ser ágiles en sí mismo es una manera de ser o una manera de hacer para algo.
Y tener muy claro ese algo y ver cuánto me sirve a mí o no, porque no es transparentar por transparentar. Es ¿qué gano con eso? ¿Qué beneficio obtengo? Vale, ya vamos a ir, ya estamos llegando al sprint final. Hay dos preguntas, una de Daniela y Nuria, que son muy similares, que me voy a permitir responderlas yo, si me permitís. Sí, por favor. Ahora os diré por qué, pero antes de nada, hacer una pregunta que yo quería trasladar, que quizás no ha salido y que a nosotros nos llega a menudo, ¿no? Que ¿cuál es la relación entre un responsable, ¿no? de recursos humanos en una organización que está implantando Agile, ¿no? ¿Cuál es el intercambio de roles con un Scrum Master, un Agile Coach? ¿Cuál es ese día a día? ¿Cuál es la integración? ¿Cuál es vuestra interacción? Bueno, esta respondo yo. Yo creo que al final somos muy llanos los dos. Y en eso pues nos ayuda tanto lo que decíamos de los cristales que son transparentes como el hecho de saber cuándo está alguien en reunión o intentamos, si nos pedimos ayuda entre nosotros, intentamos colaborar y es la actitud. La tónica general en Entertainment es la actitud colaborativa. Cualquier persona del departamento de I+D te puede echar una mano con WordPress para la web para que hagas esto. O sea, es el ambiente de trabajo lo que fomenta esto. Yo, partiendo de ese ambiente de trabajo, evidentemente, a la hora de interactuar con Facundo, pues sigo haciéndolo con él como lo hago con cualquier otra persona. Por ejemplo, cuando hay que hacer una mejora del ERP, pues la persona que lo lleva también me dice, oye, Pilar, esto qué te parece así, esto qué te parece así. O sea, es interacción continua. Cuanta más interacción, más confianza, más... Somos personas y estamos muchas horas allí. Al final tenemos que conseguir que eso sea como una casa grande donde todos nos podamos pedir ayuda a todos. No tenemos un formalismo de tal día nos reunimos porque ya tiene suficientes reuniones Facundo como para tener que preocuparse de esto. No, pero que es cierto, y eso ahí yo creo que hay un gran punto para Pilar, porque ella en su manera de ser conversa con las personas, se acerca, pregunta, está a disposición. Entonces, claro, en esto de toda la transformación, yo veía que ella tenía conversaciones con parte del equipo con el que yo trabajaba día a día, y en esto, en ansias de querer conocer a la gente, qué lo motiva, qué no, qué intereses tiene, si se está sintiendo mejor o peor y tal, yo me acercaba a preguntarle de manera genuina pero literalmente así como, Pilar, ¿estás ocupada? Sí, ahora te estoy haciendo algo, luego en 5 minutos, vale, y tal. Y quedábamos y conversábamos y íbamos poniendo de acuerdo siempre, mira, yo veo esto así, ¿cómo lo ves tú? Pero a mí me interesaba preguntarle porque ella es una persona que está muy cerca de las personas y tiene una mirada y una opinión que te puede decir, mira, esta persona te va a opinar esto, esta persona esto otro, yo veo más o menos hacia el cuadro, entonces me sirve muchísimo apoyarme completamente en todas sus bondades y sus virtudes a la hora de leer la situación y poder compartirla de manera lisa y llana. Muy bien, pues perfecto. Yo ahora me atrevo a responder a esta doble pregunta de unos participantes que nos preguntan, y vosotros también, si queréis, Facundo y Pilar, intervenís, pero bueno, es un poco una pregunta más amplia del hecho si la agilidad se puede aplicar en otros departamentos, en otras organizaciones, ¿no? Que no sean de tecnología, ¿no? La respuesta es afirmativa, es totalmente afirmativa. De hecho, hablamos mucho de agilidad en los entornos tecnológicos porque de ahí nació la agilidad en el año 2002, ¿no? El año 2002, después de la crisis de las .com, hubo un conjunto de personas que decidieron arrancar nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de colaborar, además de desarrollar una serie de herramientas, ¿no? Entonces nosotros, en respuesta a estas dos preguntas, es totalmente afirmativo que se puede, y de hecho estamos trabajando, nosotros tenemos proyectos en marcha, tanto con áreas de ventas, como con áreas de recursos humanos, como con áreas de I+D, como con áreas de operaciones, y como diríamos, es un aceite que va a llegar y que está llegando a todo tipo de organizaciones, ¿no? También con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, estamos también colaborando con administraciones públicas, con organismos de entes públicos. O sea, esto no tiene un coto de IT. Y para acabar os lanzo una pregunta más cerrada ya, y con esto vamos a ir cerrando la sesión. Es que, ¿qué beneficios habéis encontrado vosotros que aporta la agilidad a la organización?
Bueno, yo me aporto Sí, lo por que favor. yo veo desde mi punto de vista y bueno, desde que se ha implantado la agilidad se ha transparentado todo de cara a los departamentos que no están metidos tanto en producto, lo que es ventas, marketing, customer service, incluso nosotros los de administración. Ujú, Pasamos de un sistema que era por tickets fundamentalmente opaco hacia nosotros, donde nosotros no veíamos el producto avanzar más allá de cuando se lanzaban nuevas releases, y sí lo veíamos, porque desde el punto de vista de administración hasta hace poco casi no conocíamos el producto. ujú, Y, y por otro lado, pues eso, acercamos Scrum a la gente también para un poco para que la gente sintiese que otras personas estaban, por decirlo, es un poco triste, pero trabajando y sacando el producto adelante y materializando un poco más esa labor transparente que hacen los IT. ujú. Sí, un poco cuando en el caso mío llegué a la empresa, uno se encuentra, me encontré como si fuesen silos o como si fuesen departamentos que tienen un manager y se gestionan a través de eso y es como hay mucho protocolo y demás. Y en el caso, respondiendo un poco también, comentando la pregunta anterior, yo no soy informático, yo soy industrial, o sea, vengo de la industria de partes y demás, y mi pasado no es informático en sí. Entonces, uno de los grandes beneficios fue el compartir, por ejemplo, ir eliminando documentación. Me acuerdo cuando sacamos concretamente una versión del producto de Wi-Fi, algo que se hizo, se aprovechó la venida de gente de ventas a la oficina, se estrenó una oficina de capacitación completamente abierta, que literalmente no tiene ni paredes de vidrio, contando y poniendo por la propia gente de producto cuáles eran las modificaciones tecnológicas a la hora de aunar con las preguntas que tenga la gente de venta y formular un argumento de ventas que pueda acompañar esa propia situación de producto. Lo que comúnmente se llenaba en un brief o en un PDF y tal, y te mando la nueva actualización y ya, no solamente se ha generado mayor transparencia, se han eliminado destinatarios, se han podido generar las conversaciones. Si hay algo que yo tengo mayor valor, más que decir, y hemos alcanzado a ganar tanto, o tenemos tales objetivos, o tenemos tal, es que la agilidad ha permitido un marco cultural para ir ordenando cierto tipo de conversaciones que hagan que cosas empiecen a pasar, que se eliminen un poco algunas barreras entre departamentos y que empecemos a jugar un poco más juntos, que estén claros algunos objetivos, que gente de un departamento entiendan a otro y puedan entender esos tiempos y no sea solo si te respondo o no te respondo un ticket en una intranet de tal. Eso creo que han sido, desde mi óptica, preguntándomelo así rápido, esos 2 o 3 beneficios que puedo observar. Pues oye, muchas gracias. Sentimos, porque estamos viendo que están lanzando más preguntas. Esto quiere decir que el tema sigue interesando. Hay un tema apasionante que he visto que mi compañero Antonio está contestando, que es el tema de los líderes, ¿no? Los líderes, ¿qué papel juegan en el mundo Agile, ¿no? Y tengo un muy buen amigo, líder, además de equipos Agile, que lo resume en una frase, ¿no? Te dice que cuando te conviertes en un líder Agile pasas de pedir a dar, ¿sabéis? Y esto es algo muy, muy significativo, ¿no? Es decir, pasas de controlar a servir, ¿no? A estar al tanto de tu equipo y a darle lo que necesitan, ¿no? Cuando en las organizaciones hoy en día, pues bueno, nos cuesta asumir este papel de líder. Bueno, pues yo ya cerrando, os agradecemos, bueno, un montón, ¿vale? Un abrazo virtual Muchas físico, gracias. ¿vale? A Un Paco placer. y a Pilar, ¿vale? Y por vuestra intervención, por vuestro caso práctico, yo estaría con vosotros 2 horas más hablando, mínimo. Y bueno, y lo dejamos aquí y que quedamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis y todo aquello que requiráis para agilizar vuestras organizaciones, ¿vale? Un placer, muchas gracias a todos y nos Gracias. vemos en el próximo Agile Talk. Gracias. Chao, ¿Vale? chao.